La mañanera de Ángel Dominical. Antes de cualquier otra cosa, le ofrezco a usted una sincera disculpa porque no salió esta mañanera, no la subí a la hora acostumbrada. La verdad es que esta semana que termina hoy, dependiendo de cuál es el referente que usted utiliza, fue de muchas complicaciones, de tal manera pues que hoy debí salir un poco más tarde. Por eso le reitero mi disculpa. Muy bien, entremos al tema. Una de las cosas que algunos consideran positiva de López es la capacidad que tiene para sorprendernos con ocurrencias, tonterías y desatinos. Esto, que para algunos es sorpresa, incluso dejan ver cierto tufo de aprobación, es quizá la base de la peor tragedia que México ha visto en su historia contemporánea. La última, o la más reciente, porque es imposible pensar que López dejará de practicar ese tipo de intentos escapistas, la ocurrencia, el desatino, etc. Se refiere, como consecuencia de estas manifestaciones de protesta de grupos organizados o no organizados de mujeres mexicanas, y él se lanza en contra de ellas de una manera pedestre porque usa las extremidades inferiores, no porque se alcoholice. Decía lanzándose contra ellas, porque ¿cómo se atreven a dudar de la tarea casi titánica, majestática que López lleva a cabo? Y luego saca a colación dos ejemplos que están en la historia de América Latina perfectamente grabados y además estudiados ampliamente para llevar agua a su molino. Esos dos ejemplos, que ahorita los señalaré, evidencian en López no solo ya un camino franco en la debacle, en la desesperación porque nada le sale, porque además nada hace bien por su ignorancia en la gobernación, por su incapacidad analítica y también por su inexperiencia en la gobernación. Son el asesinato de Gustavo Madero y de quien con él también es fusilado, Bassó, y también el cruel asesinato del presidente Madero en ese entonces y el vicepresidente don José María Pino Suárez en el muro de la parte posterior de Lecumberri. Incluso los años que yo estuve ahí, eso ya quedaba dentro del campo deportivo de Lecumberri. No lo podía ver el público, sino los que estábamos ahí presos cuando salíamos al campo deportivo o regresábamos a nuestras celdas. Ahí hay una placa donde está como recuerdo de esa tragedia, de ese vil asesinato de militares traidores. Ese es el primer ejemplo. Y ese lo complementó, ha de recordarse usted, cuando en su discurso el Día del Ejército, la conmemoración del Día del Ejército, él agradece a los militares mexicanos actuales en servicio activo que no hayan escuchado, él dijo oído, pero como le he repetido, él no sabe hablar español, es muy ignorante. No oyeron el canto de las sirenas golpistas. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo se refiere a la mención que hace de aquel movimiento en Chile de las cacerolas, los cacerolazos. Y luego menciona el golpe de Estado que se da en contra de Salvador Allende y el trágico resultado. Encabezado y dirigido, orquestado este golpe de Estado por el general en ese entonces, Augusto Pinochet, y como usted sabe, apoyado por los Estados Unidos y su gobierno a través de agencias diversas, la CIA, Fuerzas Armadas en sus áreas de inteligencia, etcétera, etcétera. Historia que conoce usted seguramente mejor que yo. Pero le tengo una mala noticia a López. Si él piensa
que morirá de manera heroica, ofrendando su vida en ese esfuerzo por redimir a este pueblo pecador que es el pueblo mexicano, se equivoca rotundamente. Ni tiene la estatura, no digo física, ni tiene la estatura política y la decencia de Francisco I. Madero, y tampoco tiene la presencia, la capacidad intelectual y la decencia de Salvador Allende Gossens. Este hombre, no Salvador Allende, sino López, es un arribista, un agitador de plazuela que como consecuencia de estar en el momento adecuado, en el punto correcto, ha ido escalando posiciones hasta llegar, para tragedia de nuestro país y nuestra economía, a presidente de la República. López, pues, que se olvide de que se va a convertir en mártir mediante un intento de golpe de Estado o un asesinato de militares traidores. No, no se equivoque, presidente. Francisco I. Madero quizá él mismo provocó muchos de los acontecimientos que terminaron en su tragedia, en su trágica muerte, por su ingenuidad, por esa decencia que lo caracterizaba y lo llevó a jamás desconfiar de un general perverso, malvado, traidor, como fue Victoriano Huerta, el Chacal. Y tampoco estamos viviendo hoy los efectos de una economía donde grupos de ultraizquierdistas se apropian de empresas, sean fábricas, compañías distribuidoras, empresas agrícolas, etc., y como consecuencia de la fijación absurda de precios oficiales, escasean productos básicos. No es esa la situación de México, señor López. No sea usted ignorante o no sea usted perverso para sacar de contexto acontecimientos históricos. México es hoy, le duela a usted y a muchos, una economía abierta, una economía de mercado, con limitaciones, pero una economía de mercado, una economía incorporada voluntariamente a la globalidad, la número 15 del mundo, y un régimen presidencialista que usted, no obstante su demagogia producto de su ignorancia en materia jurídica, en materia constitucional, dice que lo suyo es un cambio de régimen. No, es más, ni siquiera lo suyo es un cambio de modelo económico. Usted se irá al basurero de la historia y este país seguirá siendo un régimen presidencialista y un modelo de desarrollo económico abierto, volcado al mercado e integrado a la globalidad. Pero eso no quiere decir que usted vaya a ser alabado una vez que termine su encargo. No se haga ilusiones tampoco. Usted va a ser echado de manera vergonzosa para usted y los suyos, ese grupo de abyectos y serviles que le aplauden todo cual focas de acuario. Usted va a ser echado con un instrumento más peligroso para demagogos como usted que cualquier cantidad de balas que podrían utilizar para fusilarlo. No, López, no se equivoque. El voto es el elemento, el instrumento más poderoso que hemos creado. La democracia y el voto sirve para echar a demagogos, a incapaces y a ignorantes como usted. Usted va a ser echado vergonzosamente por el desastre que ha causado y seguirá causando a este país y a su economía. Pero va a ser con el voto de decenas de millones de mexicanos conscientes del peligro y el daño, peligro que usted representa hoy y lo representará mañana, y el gran daño que ha causado y seguirá causando. Pero poco a poco, no se engañe, mujeres, jovencitas, mujeres maduras, mujeres ya mayores se darán cuenta poco a poco, muchas ya lo han hecho, de su insensibilidad, de su soberbia, de su desprecio por los jodidos, por los enfermos. Esos a usted no le importan. Y también se van a desengañar los campesinos, los productores agropecuarios, los agricultores de los valles en el norte del país y en el centro.
se van a desengañar que usted es un individuo perverso, que como no los puede utilizar porque son muy pocos, se va usted al sureste de México a aprovecharse de la ignorancia, la marginación y la miseria de millones para obtener votos el 2021 y el 2024. Pero esa jugada no le va a salir, López. Usted, repito, va a morder el polvo, como se dice, pero con algo mucho más fuerte, mucho más importante en la democracia, el voto. Usted será echado de manera vergonzosa para usted y los suyos al basurero de la historia, pero con votos, señor López. Así es como en las democracias sacamos a los demagogos, a los ignorantes e incapaces y perversos como usted. Usted jamás va a ser un mártir en este país, no será jamás algo que se acerque quizá a Francisco I. Madero, mucho menos al doctor Salvador Allende. No sueñe, López, usted es material del basurero de la historia, y hacia allá lo mandaremos, hacia allá lo echaremos, pero con votos, que es un instrumento más poderoso que cualquier arma de cualquier calibre. No se ilusione, pues, ya se acerca su final, la debacle para usted y su gobierno ya comenzó, y no hay regreso. Y no olvide esto, los votos lo llevarán a usted, pero así, mire, al basurero de la historia. Muchas gracias y lo espero mañana cuando comenzaremos otra semana en las mañaneras de Ángel. Las buenas, ya lo sabe usted. Gracias.